Hola, buenas noches. Es una gran bendición poder compartir con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de la unidad de los cristianos, un tema que a mí en lo personal me fascina muchísimo y sé que a alguien más le va a hacer cosquillas, pero bueno, es algo que tenemos que compartir y algo que tenemos que hablar. Y bueno, pues yo quisiera compartirles un poquito cómo surge esta inquietud en mí. Me voy a remontar a los años, a lo mejor van a decir cuántos años tengo. Bueno, pues para que no le calculen, tengo 54. Pero cuando yo era muy chiquito, yo vivía en un pueblito allá en Vicente Guerrero, Durango, donde mis mejores amigos eran de una iglesia presbiteriana. Yo recuerdo que el papá de ellos era el pastor de esa iglesia, y recuerdo que cuando nos invitaban ahí a jugar con ellos a su casa, pues lo hacíamos ahí en la iglesia, bueno, no en la iglesia, ahí en la casa de ellos, sabiendo que ahí se reunían ellos en una iglesia presbiteriana. Entonces era bien cómico, bien chusco, porque cuando yo iba para allá, de repente había una reunión oculto, como ellos le llamaban, y pues ahí oía, escuchaba, y luego yo de repente les decía que sonaban las campanas y les decía que tenía que ir a misa, y ellos me acompañaban para ir a misa, y así había una amistad muy padre, donde jamás discutimos de religión, jamás discutimos quién tenía la razón, quién tenía la verdad, ni nada por el estilo. Entonces, desde ahí como que en mi corazón empezó a entender que podíamos estar juntos, que podíamos convivir, que no había necesidad de estar peleando con alguien que no profesara la misma fe que tiene uno. Y bueno, pues va uno creciendo, fui avanzando todo este tiempo hasta que cuando cumplí los 20 años de edad, por ahí del 89, pues tengo mi encuentro personal con el Señor a través de la renovación carismática. Y bueno, pues ahí empieza otra etapa de mi vida totalmente diferente. Yo empecé a amar al Señor, al Espíritu Santo en toda esta corriente de gracia, y la verdad es que no había vuelto a pensar en este tema de los hermanos cristianos. Simplemente empecé a trabajar duro por la evangelización, por extender esta corriente de gracia. Pero donde otra vez vuelve a surgir esta parte en mi vida es cuando con varios hermanos ahí de la renovación carismática, recuerdo que en ese momento era muy famoso un cantante cristiano, Jesús Adrián Romero, iba empezando, me acuerdo. Estoy hablando de hace muchos años. Él nació de una iglesia de Ciudad Juárez. Y me acuerdo que fue a Torreón y un hermano de la comunidad me dice, oye, ¿y si vamos? Y le digo, pues vamos. Y me acuerdo que fuimos esa vez tres de la comunidad de la renovación carismática de Torreón, Coahuila. Fuimos 3 personas, otros 2 hermanos y yo. Uno de ellos se llama Ulises, el otro se llama Memito y bueno, y su servidor. Y recuerdo que estaba un pastor que, bueno, hasta la fecha sigue siendo mi amigo, el pastor Richard Hayes de Comunidad Cristiana Internacional de allá de Monterrey. Y recuerdo que cuando llegamos, él empezó a orar y recuerdo que él dijo, cuando terminó su enseñanza, dijo que iba a orar por todos los que estamos ahí presentes, pero que no se iba a bajar, que porque decían que luego cuando se bajaba la gente pensaba que los aventaban y que el descanso en el Espíritu no era real, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que él pidió que a los que quisieran que oraran por ellos se quedaran de pie. Y mis amigos voltearon a verme y me dicen, ¿cómo ven? ¿Nos quedamos de pie? Le digo, pues nos quedamos de pie. Y me acuerdo que llegó el pastor con nosotros y empezó a orar primero por un hermano. Y yo lo volteé a ver y él ponía una cara así de como apretado y asustado y como que no quería dejarse llevar por la presencia de Dios. El otro le pasó igual. Y yo recuerdo cuando llegó a orar por mí, que puso las manos, como dice literalmente la palabra, ¿verdad? Sentía ríos de agua viva que entraban y salían de mí y caí en descanso. No sé cuánto tiempo estuve en descanso, ya me levanté. Yo cuando me levanté ya casi eso estaba solo. Cuando vamos caminando al auto, ya saliendo del lugar donde fue el evento, me preguntan mis hermanos que qué yo había sentido, ¿no? Y entonces yo les digo, no, pues sentí algo muy padre, pues es la primera vez que caigo en descanso en el Espíritu. Y le digo, ¿y ustedes por qué no se dejaron? No, pues es que nos dio cierto temor. Digo, ¿quieren que regresemos para que oren por ustedes? Y ellos me dicen, ¿pero cómo? Le digo, pues nomás regresamos y le pedimos al pastor que ore por ustedes. Y se puede. Le digo, sí, vénganse. Y los jalé de regreso. Yo recuerdo que cuando llegamos a preguntar por el pastor, él salió muy amable. Se empezó a reír porque él decía que el Señor les había revelado que iban a ir algunos católicos a pedir oración. Y pues los católicos éramos nosotros. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando ora por uno de ellos, en palabra de conocimiento le dice a él que él va a dejar la iglesia católica y que algún día va a llegar a ser pastor de una iglesia.
mis hermanos, hace como 8 años que este hermano es pastor de una iglesia. Al otro le dijo que él iba a ser un músico cristiano y que iba a tener una banda. Este hermano tuvo su banda, incluso le abrió conciertos a músicos cristianos muy importantes. Y lo sorprendente es que cuando ora por mí, a mí me dice, para ti el Señor me dice que no te salgas de la renovación carismática, que ahí le sigas, que ahí el Señor te necesita. Y lo impresionante es que me dice, porque algún día tú estarás al frente de este movimiento. Y la verdad es que yo me reí. Yo dije, bueno, yo lo olvidé, pasó el tiempo de esto. Y por mi trabajo un día me mandan a Sudáfrica. Y estando en Sudáfrica, me acuerdo que el chofer que fue por mí al aeropuerto, pues ya me lleva al hotel. Y cuando íbamos de camino al hotel, yo llevaba la Biblia. En ese entonces todavía no había celulares ni iPads. Les estoy hablando hace más de 20 años. Y me pregunta que qué libro traigo en la mano. Y yo le digo, pues la Biblia. Y la pregunta típica, ¿no?, que todo cristiano hace, me dice, ¿eres cristiano? Y le digo, sí. Me dice, ¿y de qué denominación? Y yo le digo, católico. Entonces él se asombra, abre los ojos así grandes y me dice, ¿católico? Y dice, pero si los católicos no usan Biblia. Le digo, no, sí usamos Biblia. Y le expliqué lo que era la corriente de gracia de la renovación carismática y él me dice, pues aquí yo no he escuchado esto en la iglesia católica, pero platícame. Y le empecé a platicar yo emocionado. Al final me acuerdo que oré por él, me dejó en el hotel, nos fuimos, le dije que Dios te bendiga y nos volvimos a ver hasta dentro de 2 semanas. A las 2 semanas él me quería llevar muy temprano al aeropuerto y yo le dije, no, pues llévame a conocer, a pasear, ayúdame a conocer un poquito más aquí de Pretoria. Estaba yo en la ciudad de Pretoria, ahí en Sudáfrica. Y él me decía que era peligroso porque si yo me bajaba en un lugar donde era exclusivo para negros, me podían matar por el racismo que todavía había en Sudáfrica. Y yo le dije, no, pues me dejas en un lugar seguro, vas, regresas. Y así anduvimos casi todo el día compartiendo y platicando de todo. Al final, cuando llegamos al aeropuerto, yo le di un abrazo. Y cuando lo abrazo, él se puso así muy tenso y me dice, ¿por qué me abrazas? Me dice, si soy negro. Y yo le digo, pues aunque seas negro, pero eres cristiano y eres mi hermano. Y él empezó a llorar. Cuando le dije esto, me acuerdo que él me dice, te puedo platicar algo, pero no le digas en el trabajo que te platiqué esto porque me van a correr. Le digo, no, dime, sin problema. Y me dice, cuando te vi con la Biblia, yo llegué a mi iglesia y le platiqué al pastor que había llegado un católico con Biblia. Y entonces el pastor me dice, bueno, ha de ser un católico importante, hay que orar por él. Y estuvimos orando estas 2 semanas y el Señor dio una palabra profética y aquí está. Y él saca un papelito y me lo empieza a leer. Y él me dice el Señor que sigas en la iglesia donde estás, que no te salgas del movimiento donde tú estás, porque dentro de muy pocos años estarás al frente de una multitud de la iglesia católica, de la parte carismática, allí en tu país. Y yo me volví a reír. Dije, no, hombre, pues en ese entonces yo me acuerdo que yo vivía en León, Guanajuato. Yo tocaba la batería en un grupo, en un ministerio de música ahí chiquito que ni siquiera tocábamos, creo que puras misas de 15 años y cumpleaños y cosas así. Y decía, no, hombre, ¿yo cómo voy a estar haciendo eso? Y la verdad es que, pues me sorprendió, pero la verdad yo decía, bueno, solo Dios sabe por qué viene todo esto. Pasa el tiempo y bueno, el Señor nos sorprende, nos hacen la invitación para a Lina y a mí para estar coordinando el equipo nacional. Y yo recuerdo cuando esto sucede, le digo a Lina, ¿te acuerdas de las oraciones de mis hermanos cristianos donde profetizaban esto? Y a mí se me salían las lágrimas de acordarme de esa parte, ¿no? Entonces, durante mi vida en varias partes importantes ha sucedido esto, que hermanos cristianos han estado muy cerca. Yo recuerdo que el pastor Richard Hayes, después de esa vez, me lo volví a encontrar en Monterrey un tiempo. Yo estuve trabajando en Saltillo. Y yo iba a visitarlo a su iglesia y ahí convivíamos, compartíamos. Él oraba por mí, oraba por la renovación carismática. A mí me sorprendía porque cada vez que yo iba, él delante de su iglesia decía, vamos, aquí está el hermano León Reyes, es de la renovación carismática católica. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por su iglesia, por su movimiento. Y oraban por nosotros. Entonces eso movió y tocó mucho mi corazón. Cuando nos toca estar como coordinadores de la renovación carismática a nivel nacional aquí en México, viene una iniciativa del Papa Francisco impresionante, donde nos pide que nos unamos todos los carismáticos. Yo recuerdo que nos invitan allá a Roma para celebrar los 50 años de la renovación carismática. Y no sé cómo le hizo el padre Artemio, pero el padre Artemio me dice, vente, sígueme. Y me fue jalando el padre Artemio. Y cuando acordamos, estábamos en la primera fila, a mero adelante, de una multitud de más de 50,000 personas.
Y yo me acuerdo que empecé a preguntar, a platicar con los hermanos que estaban a los lados, que hablaban en otros idiomas. Y yo les preguntaba, ¿de qué país vienes? Me decían de los países que venían. Y yo les decía, ¿eres de la Renovación Carismática? Y la sorpresa era que me decían, no, soy pastor de una iglesia cristiana tal, de tal país. Y yo me sorprendía, ¿cómo? ¿Y qué están haciendo aquí? Dice, pues el Papa nos invitó. Y le preguntaba al otro y era lo mismo, y le preguntaba al otro y era lo mismo. Yo estaba sorprendido. Yo estaba muy sorprendido de todo lo que estaba ahí sucediendo. Yo recuerdo que esa vez tuvimos una cena, toda la delegación de México. Y me acuerdo que cuando estábamos en la cena, yo invité a mis hermanos que eran del comité ejecutivo del CONCLAT y a los que habían ido del CONCLAT, que es el Consejo Carismático Católico Latinoamericano. Y les dije, tenemos una cena, si gustan venir con nosotros a compartir, son bienvenidos. Recuerdo que llegó el padre André de Brasil, que era el asistente de la Renovación Carismática en Brasil, y me habla por teléfono y me dice, León, estoy aquí afuera, pero necesito que vengas porque necesito preguntarte algo. Le digo, pues pásale, padre. Dice, no, bueno, te pregunto por aquí. Dice, dime con toda confianza si se puede. Dice, yo vengo a cenar, pero traigo conmigo a 3 pastores de diferentes iglesias, de cristianas. Unos son de Brasil, otros son de Estados Unidos, son de diferentes países. Entonces yo no sé si hay un problema porque yo los invito a cenar. Yo le dije, no, son bienvenidos. Digo, el Papa nos está pidiendo que busquemos la unidad. Le dije, son bienvenidos. Recuerdo que ellos llegaron, empezamos a platicar con ellos. Empezó la cena, al terminar la cena, teníamos planeado hacer un momento de oración. Empezamos el momento de oración. Y lo impresionante es que cuando empezamos a orar, uno de los pastores pide el micrófono y empieza a pedirnos perdón por todo el tiempo que sus iglesias han atacado a la Iglesia Católica. Me acuerdo que ahí todos empezamos a llorar. Y, yo recuerdo que yo tomé el micrófono y le dije, nosotros también les pedimos perdón, recibimos también esa solicitud de perdón, pedimos perdón también por todo lo que hemos atacado a ustedes. Terminamos todo el mundo llorando, terminamos abrazándonos. Y una frase que me impresionó fue uno de los pastores que se acerca y me dice, carismáticos, ¿dónde estaban? Si hubieran surgido antes, no hubiera habido la división. Y eso a mí me pegó hondo en el corazón. Yo recuerdo que cuando regresé a México, yo ya venía con esta idea de lo que el Papa nos había pedido de buscar la unidad de los cristianos. Y empecé a orar y empecé a pedir al Señor que me diera las herramientas necesarias para empezar esta tarea. No fue fácil. Yo me acuerdo que cuando lo compartía, la gente así como que me veía como que, uy, no es fácil, es complicado. Aquí en México me decían, no va a ser fácil. Me cuestionaban cómo iba a ser. Yo recuerdo que yo empecé a investigar, le comenté a un obispo, y entonces ese obispo me dijo, mira, pues tienes buena suerte porque yo soy el vocal de la parte de la SEM que se dedica al diálogo interreligioso y a la unidad de los cristianos. Le dije, ¿cómo? Y ya me dijo él, sí, mira, el obispo encargado de todo esto es Monseñor Carlos Briceño y está ahí en México, lo puedes ir a buscar y él es el responsable. Entonces dije, pues voy a ir a buscarlo. Y lo fui a buscar, le platiqué la idea que tenía. Él se emocionó tanto que me dijo, adelante, dale. Yo te voy a pasar una lista con los que ya tenemos contacto, tú ve con quién tienes contacto y empieza a juntarlos. Y de ahí es como surge un evento que tuvimos durante varios años que se llamó Oremos Unidos por México. Mis hermanos, esto fue de gran bendición. Y ahí fue donde empezó esta inquietud de manera formal a buscar la unidad de los cristianos. Pero tenemos que entender muy claro qué es lo que nos pide el Papa contra otra realidad. El Papa nos pide como una unidad, no desde el punto de vista teológico, como se le llama luego como diálogo interreligioso, porque para eso están los teólogos, tratando de conciliar ideas, tratando de encontrar qué nos une, cómo conciliar lo que nos divide, etcétera, etcétera. El Papa lo único que nos pide es busquemos la unidad con los cristianos y veamos qué podemos hacer junto con ellos en el tema de ayudar a los pobres, en el tema de buscar la unidad y en el tema de que los demás experimenten la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Básicamente es eso lo que nos toca como carismáticos buscar en este tema de la unidad de los cristianos. Yo recuerdo que cuando estaba buscando esto, pues Dios se va encargando de hacer llegar ideas, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba por ahí viendo en las redes sociales y de repente me encuentro una frase que dijo Monseñor Demetrio Fernández, que era el obispo de Córdoba allá en España, y él decía que la unidad de los cristianos no será fruto del consenso, sino será fruto del acercamiento a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de los cristianos no es porque nos vayamos a poner de acuerdo y hacer un consenso si todo el mundo está de acuerdo, etcétera, etcétera. La unidad de los cristianos se va a dar
cuando tu acercamiento a Cristo sea lo suficiente como para entender que tenemos que estar unidos y que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Mis hermanos, yo sé que no es fácil. Yo recuerdo que cuando compartí esto en el CONCLAD con mis hermanos coordinadores de todos los demás países de Latinoamérica, decían, pero ¿cómo en México? Si en México todo el mundo es guadalupano antes de ser católico, ¿verdad? Si allá la Virgen pesa muchísimo, ¿cómo es que ahí la gente está aceptando hacer la unidad de los cristianos? Y yo me acuerdo que algo que ayudó bastante, yo me acuerdo que uno de los primeros pastores que invitamos fue mi hermano, el pastor Adín de allá, Adín Mendoza de Torreón, Coahuila. Y me acuerdo que cuando lo invitamos él venía con mucha reserva, con mucho recelo. Pero yo me acuerdo que cuando lo invitamos lo tratamos como alguien más de nuestra comunidad, como alguien más de la renovación carismática. Me acuerdo que yo le presté mi camioneta para que él se moviera y que se sintiera a gusto, que fuera al hotel y regresara al lugar del evento, se fuera a descansar, fuera donde quisiera. A él le impactó que le prestáramos el coche cuando apenas si lo conocíamos. Me acuerdo que lo presentamos con todos los hermanos, le dimos una gran acogida de bienvenida, lo hicimos sentir como en casa. Y cuando le tocó su participación, él decía que eso le impresionaba, que sabiendo que eres pastor, que inició con la Iglesia Bautista, que los que sabemos de esto sabemos que la Iglesia Bautista es muy, muy tajante y muy radical, y a él le impresionaba que sabiendo nosotros que él había salido de ahí de formación bautista, aún así lo aceptábamos y lo amábamos. Y recuerdo que él en su testimonio, él decía, a mí me enseñaron a odiar y atacar a la Iglesia Católica. Dice, pero porque no conocía a los carismáticos. Dice, pero ahora que los conozco, dice, los amo y le doy gracias a Dios porque los he conocido y puedo estar aquí entre ustedes. Mis hermanos, es un camino difícil, no es fácil. No quiero decir que esto de la noche a la mañana lo puedes hacer. Nos ha llevado años de ir trabajando, nos ha llevado años de entenderlo. Yo creo que Dios permitió que yo viviera todo esto desde mi infancia, en mi juventud, porque para mí era muy fácil convivir con ellos porque desde la infancia lo hice y entender que no había problema, que era igual que nosotros y que incluso daban más testimonio que cualquiera de nosotros por la formación que ellos tienen. Yo me acuerdo que a nuestra edad había ahí en el lugar donde vivíamos, había gente que se drogaba, había gente que se alcoholizaba y ellos daban testimonio porque eran muy deportistas, hacían mucho ejercicio, daban testimonio de lo que creían y eso a mí me impactaba bastante. Entonces, y que sean mis amigos que estuvimos juntos en la primaria, en la secundaria, pues eso también me impactaba mucho, ¿no? Y ya cuando va uno creciendo y empieza este caminar, entiendes que Dios te fue preparando para esto, que Dios va preparando para este tiempo para poder entender y poder trabajar por la unidad de los cristianos. Así que mi hermano, ánimo, no te desanimes, tú que estás escuchando esta charla, yo te puedo decir, no es fácil, si no, no es fácil, y hasta la fecha podemos seguir viendo que hay hermanos que les cuesta entender esta parte que dice, no, eso no es cierto, no podemos reunirnos con ellos, y te critican y te cuestionan. Pero mis hermanos, yo puedo decirles que eso es lo que nos pide, es la oración de Jesús. Padre, que sean uno para que el mundo pueda creer, que sean uno como tú y yo somos uno. Y tú y yo somos responsables de que eso se cumpla. Si tú y yo estamos lo suficientemente cerca de Jesucristo, no va a ser fruto de un consenso como dice el obispo. Va a ser fruto de que tú y yo estamos cerca de Jesucristo lo suficiente para entender que es lo que nos pide la palabra de Dios y que tenemos que buscarlo y que tenemos que hacerlo. Ánimo, no te desanimes. Yo te invito a que ores, que le pidas al Señor que te dé entendimiento, que te dé el Espíritu Santo para entender esta parte y que podamos buscar juntos la unidad de los cristianos. Que Dios te bendiga.